Bueno, la idea es en la clase de hoy presentarles el tema de gráficos 2D y 3D, un poco en introducción. Como ya saben, en Octave se pueden hacer un montón de cosas, pero la idea es ver un poco el concepto de qué son los gráficos, qué es un gráfico, y después ver un poco comandos, instrucciones en Octave para poder hacer algunos tipos de gráficos, ¿no? Bueno, como ya sabemos, hay un dicho, ¿no?, que dice: una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y la idea es un poco eso, es aprovechar la capacidad de visualizar y la capacidad de las computadoras que tienen fácil eso de generar imágenes, generar gráficos. Y a su vez es más fácil para nosotros entender a partir de un gráfico que a partir de una serie de números, ¿no? A partir de una serie de un gráfico es mejor entender los datos, cómo se dan, cómo se relacionan, que mostrar una serie de números y decir, bueno, deducí cuál es la relación entre ellos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una serie de números, ¿no? Y es una serie de números. Pero si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el máximo de los números que están ahí?, ¿no? Y mirando los números, ¿qué harían? Tienen que empezar a recorrer, ¿no? Empezar por el primero, el segundo, el tercero, ¿no? Viendo, y hasta encontrar el máximo, ¿no? Y eso va a llevar un tiempo. Y acá son 50 números, pero imagínense que son 500 o si son 5000. La idea sería, bueno, hacer un programita que lo resuelva, pero yo quisiera tener una pantallazo de todos los números y poder extraer relaciones de eso. Por ejemplo, cuál es el máximo, cuál es el mínimo. Entonces aquí tenemos esos mismos datos, los tenemos expresados en la gráfica. Y aquí vemos claramente que hay un máximo. De repente no sabemos exactamente cuánto vale, pero sabemos que vale más de 80, cerca de 85, por ahí, ¿no? Y sabemos que están entre 0 y 1, que son todos positivos, que no hay ninguno menor que 0. ¿Sí? Y aquí vemos, obviamente, acá hay un tal 88. Vemos que todos son positivos, en fin. Se puede ver un montón de cosas, una visión global del conjunto de datos. Podemos ver que el máximo está ahí en 80, sí, es casi 90, porque va entre 100 y 80 la cosa, así que acá está cerca de 90. Y el segundo máximo está en poco más de 20. Y después hay un montón que están menores de 10. Y eso se puede ver simplemente con la gráfica, es mucho más fácil de ver que mirando los datos. Aquí tenemos otro ejemplo mucho más complejo. Es una matriz, que es una matriz relativamente pequeña, son, no sé, 20 filas o 30 filas y 2, 4, 6, 7 columnas, ¿no? Y uno puede decir, bueno, esto es una gráfica de una montaña, de una curva, de no sé qué, en 3D, ¿no? La coordenada X, Y serían fila, columna, y el Z sería el valor, la altura o la profundidad. Pero es muy difícil imaginarse acá qué forma tiene. Acá tenemos una representación, ¿sí? ¿Les parece que esta es representación de esto? No saben, o sea, no se puede saber. O sea, tienen que estar un rato mirando para deducir si eso no es. Esto es representación de esto. Bueno, acá tenemos también, ¿dónde lo tengo? Acá. Bueno, acá tengo la visualización de eso mismo, que no es el gráfico ese que había mostrado, es este gráfico. Y aquí, claro, fíjense, esto es Octave, ¿no? Y fíjense la posibilidad de Octave de poder mirarlo de distintos ángulos, poder ver no solamente los valores, sino la forma, ¿no? Dar una cuestión conceptual, una visualización conceptual, una visualización intuitiva de qué es esto, de qué representa.
Y es mucho más fácil verlo así que ver la matriz de números. Y como ven, esta gráfica, que se corresponde con esos datos, pero no se corresponde con la gráfica que vimos, que era otra cosa. Ahora, pero sí es mucho más fácil ver que esta gráfica no es igual a la otra gráfica. ¿Sí? O sea, comparar gráficas es mucho más fácil. Comparar matrices de números hacia ojo es mucho más difícil. Entonces todo esto lleva a que está bueno poder hacer gráficos y poder visualizar los datos. Entonces, ¿qué es una visualización? Vamos a ver una sola. Dice McCormick, dice, es la transformación de lo simbólico en lo geométrico. O sea, uno tiene números, vectores, datos, y lo transforma en algo geométrico, en algo gráfico para poder visualizar. Es la memoria artificial que mejor soporta nuestras formas naturales de percepción. ¿No? Recordar una gráfica es mucho más fácil que recordar una lista de números. ¿Sí? Otro ejemplo de que manejar simbólicamente no es muy bueno. Acá tenemos una serie de números, 4 listas, 4 tablas. Conjunto A, conjunto B, conjunto C y conjunto D. Cada una tiene su X y su Y, ¿no? O sea, dada una coordenada X, dado un X, tenemos el Y. El 8 con el 6,95. El 11 con el 8,33, ¿no? El X igual 11 con el Y igual 8,33. Y si uno hace un sumario de una estadística sumaria, dice, bueno, el promedio de todas las gráficas, en todas las gráficas, el promedio, o sea, el mu sub X, el promedio de los X es igual en los 4 conjuntos. El promedio del Y es igual, la desviación estándar del X y la desviación estándar del Y es igual, la regresión lineal, o sea, uno trata esos datos, llevarlos a una línea, le da la misma línea, y la correlación estadística entre el X y el Y también es igual. O sea, hay cierta correlación bastante buena entre el X y el Y, como que están bastante alineados. Entonces uno podría decir, bueno, si los 4 datos, estos 6 datos son iguales para los 4 conjuntos de datos, uno podría decir, bueno, entonces son los mismos datos, deben ser más o menos los mismos datos, lo que estoy representando en el set A, set B, set D, set C y set D. Pero no. Si ahora vemos, los datos son todos completamente distintos. El conjunto A es una cosa, medio desordenado. El B forma tipo un arco. El D están todos acá y hay uno que se va para allá. El C, bueno, tiene esta forma con un pico para allá. Entonces, los gráficos muestran que son diferentes los datos, pero si uno hace las operaciones estadísticas clásicas de media, desviación estándar, regresión lineal, etc., como que dan lo mismo. Entonces, el gráfico da mucha más información. El gráfico te muestra claramente y es intuitivo, o sea, visualmente te choca los ojos decir, no, estos 4 datos son distintos. Fíjate, no tiene nada que ver la forma de uno con el otro. Acá, otra gente se dedicó a trabajar y hizo lo mismo con otros conjuntos de datos. Y todos tienen, de vuelta, la misma media en el X, la misma media en el Y, la misma standard deviation, la desviación estándar en el X, la misma desviación estándar en el Y, y la misma correlación de los datos entre el X y el Y. Pero sin embargo, las formas, obviamente, son totalmente diferentes. Acá hay un dinosaurio, acá hay una estrella, acá hay líneas verticales, y acá hay líneas horizontales. Pero todos tienen este conjunto de datos estadísticos, o sea que como que estos conjuntos de datos estadísticos me dan cierta información, pero la visualización es lo que realmente me muestra la característica de los datos. Y realmente me dice, sí, esto sirve, esto acá representa tal cosa, esto representa tal otra. Estos datos son iguales, son diferentes, hay tal diferencia en tal lugar y hay tal similitud en tal otra.
Entonces, bueno, uno para, como se había dicho, la visualización, ¿no? Transformar lo simbólico en lo geométrico para, justamente porque es más útil, porque es más intuitivo, porque nos sirve más. Nos brinda más información. La información está toda, estaba en la tabla de datos acá está toda la información. Pero acá como que estamos ciegos a muchas cosas. Y acá como que vemos mucha más información, nos llega intuitivamente mucha más información. También puede servir cosas para las que sirve la visualización. Puede apoyar el razonamiento, ¿no? El Challenger explotó en el 1986, creo. Y bueno, tenía un problema con las juntas de no sé dónde. Claro, esta es una gráfica hecha después que explotó, ¿no? O sea, muy fácil hacerla después. La cuestión es tenerla antes y haber razonado. Pero aquí se ve la relación entre las temperaturas que había en el momento del lanzamiento, de los distintos lanzamientos que hubo, y la cantidad de fallas que empezaron a haber a medida que la temperatura bajaba, ¿no? Como que acá no había, o acá había algunos pequeños errores, no sé qué, y aquí en estos grados Fahrenheit, aquí hubo más, y el día que explotó el Challenger, la temperatura era esta, ¿no? Que nunca había sido lanzado un cohete en esa temperatura. Y bueno, entonces, de vuelta, esto se hizo después. Pero muestra, uno quiere apoyar el razonamiento de que hay que controlar la temperatura, no sé qué, bueno, puede usar este argumento, mostrar gráficamente, mire lo que pasó y mire lo que pasó con la temperatura. Después se analizará más en profundidad, ¿no? Otro ejemplo, en Londres, en el siglo pasado, había epidemia de cólera. Y no se sabía lo que era el cólera. O sea, sabía que había una enfermedad que es el cólera, pero no se sabía cuál era el causante. Había muchas teorías de los mosquitos, de no sé qué, no sé cuánto. Y entonces un doctor, John Snow, hace un mapa de todas las muertes que había habido en la zona esta en el último tiempo, porque acá había un brote de cólera. Y analiza también dónde estaban las fuentes de agua potable, que esta es una, ¿no? Que se dejó a propósito porque fue la que tenía cólera. Y entonces se ve que corresponde a esta zona. Y entonces él tuvo la hipótesis de decir, bueno, puede ser las fuentes de agua y esta es la más probable. Y entonces abrieron el pozo y encontraron ahí, no sé, animales muertos, o encontraron algo que era la fuente del cólera. Y entonces, gráficamente, digamos, haciendo en un mapa, poniendo las muertes y la zona y las cosas que había en la zona, dedujo que podía ser eso, ¿no? Obviamente no estuvo confirmación, fue después que abrieron, se dieron cuenta que sí, tenía razón. Y las muertes obviamente bajaron a partir de ese momento en esa zona. Entonces, sirve para razonar los gráficos, encontrar patrones, por ejemplo, el clima de Nueva York, ¿no? Entonces, el clima, todos sabemos, bueno, todos los años es diferente el clima, pero más o menos hay ciertos patrones. Entonces, esto es de Nueva York en 1980. Y tenés los promedios, acá tenés el día a día, cómo fue evolucionando. Entonces se pueden ver patrones de que hay un máximo promedio, hay un mínimo promedio, y hay diferentes propiedades. Esto es más actual, ¿no? Esto lo saqué hace 2 días, fines de octubre, principio de noviembre. Esto corresponde al clima del mundo, de alguna forma hacen un promedio del clima, cómo está evolucionando, año a año.
Y tenemos los últimos años, 2023, 2024, el más oscuro, y se puede ver como que se nos está yendo fuera de rango, ¿no? El clima, la temperatura, por lo menos. Que después hay discusiones de horas y de días acerca de si esto representa, si no representa, si está bien hecho, cómo lo midieron, cómo no lo midieron. Esa es otra discusión. Pero muestra que, si esto es verdadero, muestra que los últimos años está yendo fuera de rango. La temperatura no, la temperatura está variando, la temperatura promedio en el mundo, según el día del año, está casi todo el año fuera de escala. Más alto de lo que... y más alto de lo que son los promedios, ¿no? Este es el promedio. Lo normal sería que a veces suba, a veces pase por abajo el promedio. Bueno, pero no. Está siempre por arriba y muy por arriba. Entonces, esto sirve para comunicar información. Por ejemplo, si uno quiere formar opinión pública a favor del cambio climático, a favor o en contra del cambio climático, muestra esto. Responder preguntas. ¿Quién tiene el cerebro más potente? Entonces hay una gráfica acá de la relación entre el peso de los animales en kilogramos, en escala logarítmica, y el tamaño, o la masa, o el peso del cerebro en gramos, también en escala logarítmica. Y la idea es que si está más para acá, son más inteligentes, y si está más para acá, son menos... o el cerebro más potente o menos potente, para acá es menos potente, para allá más potente. Y el hombre y la mujer, digamos, están acá, el delfín por acá, no sé. Hay otros que tienen el cerebro más grande, pero en su relación con la masa no están tan alejados de la... como que somos cabezones, digamos, ¿no? En relación a nuestro peso. Y entonces, bueno, ahí se puede razonar cosas. Época de pandemia. Una cosa es decir, tenemos 500.000 muertos. Esto era Estados Unidos, en New York Times. El New York Times es especialista en hacer buenos gráficos. Y esto es ¿cómo se llama? El COVID. La cantidad de muertos, y a medida que va bajando, va cambiando la fecha, más hacia lo actual, y cómo va incrementándose, ¿no? La cantidad de muertos por semana, por día, se va incrementando. Y esto obviamente sirve para, bueno, es un periódico, sirve para que la gente vaya a quejarse de los políticos. ¿Sí? Comunicar, informar, inspirar, ¿no? Comunicar información. Una cosa es poner eso y otra cosa es poner una tabla de 500.000 datos de fechas y cosas que no se entiende nada. Bueno, acá lo mismo, no sé, otra gráfica de proporción de esclavos y gente de color esclava y libre en Estados Unidos. Hasta acá eran, no sé, 80%, 90%, y a partir de la abolición pasa a 0. O acá en este caso, para mostrar y para hacer algo hermoso de repente. Para un médico le encanta, de repente ve esto, y hacerlo de forma atractiva. Bueno, entonces, algunas ideas iniciales acerca de cómo hacer los gráficos, y los gráficos que podemos hacer fácilmente en la computadora. Los gráficos son representados en una computadora, son discretos, o sea, se ponen puntos y se los completa con líneas, se los une con líneas. Uno cuando dibuja una función no pone todos los puntos, los infinitos puntos de x2 igual a y, sino que pone algunos puntos
y lo demás lo rellena con la curva. Lo rellena con segmentos de recta. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, cuanto más puntos, mejor será la aproximación. Por ejemplo, acá tenemos coseno de x con entre 0 y pi de a 0.5 a 0.5. Entonces va tiquiti, tiquiti, va generando uniones. Va uniendo los segmentos. Pero se nota dónde está, hay una discontinuidad acá en la derivada, digamos bien así, y de repente cambia. Pero si pongo 300 puntos, entonces ya no se notan esa discontinuidad y parece una línea continua, ¿no? Y ese es el juego que hay que hacer, o sea, poner la cantidad suficiente de puntos para, si yo quiero dibujar algo continuo, alcanza con poner una cantidad de puntos suficiente. Y otros trucos, ¿no? Pero siempre se trabaja con un conjunto de puntos finitos, con un conjunto de datos finitos para dibujar. Bueno, y sabemos que hay ciertas funciones. Ustedes ya han visto, creo, en el práctico 1, ya había plot. Vamos a ver algunas de estas. Quiver, para dibujar flechitas, que son vectores, para espacios vectoriales. Contour, para hacer isolíneas, curvas de nivel. Y diferentes gráficos. ¿Sí? Bueno, hay un montón de cosas. Si uno quiere hacer un gráfico bien, le puede agregar un título, al eje X le agrega el nombre del eje, al eje Y también, le pone qué valores quiere hacer una grilla, con qué valores quiere que esté esa grilla para poder visualizar, en fin, un montón de cosas. No sé si, creo que no tengo... Bueno, acá tenemos esta gráfica. Vamos a tener título, tiene variable X, variable Y, ¿no? Se le puede poner muchas más cosas. Se le puso una grilla ahí, como ven. Hay pequeñas líneas horizontales y verticales que están débilmente marcadas para ver justamente dónde está el 0.5, dónde está el 0, dónde está el menos 0.5 y lo mismo en el eje X, ¿no? Entonces, esas cosas se pueden agregar y son esos comandos. Son esos comandos que están ahí. Por ejemplo, cambiar también el tamaño de los ejes de la escala. Decir, bueno, yo quiero graficar entre tal tamaño y tal otro tamaño. Bueno, muchas cosas. No vamos a entrar en el detalle de todo este tipo de cosas. Vamos a ver algunas cositas. Por ejemplo, acá tengo el plot, que es graficar esta curva, seno de x por e a la menos 0.4x. Entonces queda esta curva ahí que sube, baja. Y entonces lo que se pone es x igual tanto, que vaya entre 0 y 10, que es lo que está ahí. El y sea la función evaluada en x. Y después se hace un plot, simplemente x e y. Y con eso ya se dibuja. Acá es lo mismo, pero en vez de hacer la línea continua, lo que quiero poner es unas crucecitas en los puntos que evalué. Y nada más. Entonces acá el plot, le pongo un comando extra ahí, le agrego algo como diciéndole, bueno, ahora pone una cruz, ¿no?, en los puntos. Y hay muchas más, ¿no? O sea, se le puedo decir una cruz, pero le puedo poner un círculo, una X, no sé qué. Le pongo una O chiquita y voy a poner circulitos. Le pongo un asterisco, un signo de por, y le voy a poner asteriscos ahí. Y así con todo. También la línea, puede ser una línea continua, guionada, punteada, guión y punto, ¿no? Raya, punto, que vaya la línea recorriendo. Y también le puedo cambiar el color, le puedo decir rojo, verde, azul, cian, magenta. Tengo un montón de cosas.
Y si entro más, puedo poner el color que quiera, ¿no? Le puedo dar la escala de RGB, le puedo poner tal rojo, tal verde, tal azul. ¿No? Entonces acá tengo dos funciones y cada una la dibujo. Fíjense, acá le dije xf, ¿no? Una de las funciones, la f, con el x. Y acá lo que estamos haciendo es las dos funciones, los dos gráficos en el mismo plot. Entonces le digo xf, que f vale esto, y después le digo 2 puntos x. Entonces quiere decir que haga una línea punteada acá, y a su vez que le vaya poniendo crucecitas x en los puntos. Y después acá que haga guionado, entonces como ven son guiones ahí que están dibujados, y le pongo un asterisco. A su vez automáticamente le pone colores diferentes, aunque yo no le pedí que le ponga colores diferentes, pero él lo pone de colores diferentes. Esto mismo lo podemos hacer también acá. No sé si tengo exactamente. Esta es la 32. A ver, para. 21.27. Esta es la que ya vimos. Esta es la que ya vimos, ¿no? Y esta es la otra. Este punto M, digamos, que tiene todas estas cosas, también está adjunto al PowerPoint, o sea que no hace falta copiar nada porque lo tienen ahí. ¿Sí? Entonces, se pueden hacer ese tipo de gráficos. Otra cuestión que se puede hacer es, acá, le había puesto todo en un mismo plot, ¿no? Por ejemplo esto, ponerlo así. Acá le dije circulitos y cruces. Entonces acá puso cruces y acá circulitos. Y antes estaba lo mismo, pero puesto así XY, XY, X1 y 1, X2 y 2. Entonces genera las dos gráficas. Otra posibilidad es usar hold on. Y entonces lo que hago, porque si no, si yo quiero hacer las dos gráficas, pero una a la vez, primero una y después la otra, cuando haga la segunda se borra la primera. ¿Sí? Es una particularidad. Entonces si yo quiero hago la primera y le digo hold on. Entonces quiere decir que la segunda gráfica que va a hacer la va a hacer sobre la primera. O sea, no la va a borrar a la anterior. La va a dibujar, va a dejar lo anterior, va a dejar el plot este y encima va a hacer esta. Y es lo que ocurrió acá. Es lo mismo esto, que acá está todo en una línea, que hacer esto, en dos líneas diferentes, o en tres líneas diferentes. A veces sirve porque uno entre medio hace otros cálculos, hace cuentas, hace no sé qué, y después va a hacer el segundo gráfico arriba del primero. Y bueno, está esa posibilidad. Bueno, más ejemplos, no sé qué. Simplemente se le puso un label, una etiqueta al eje X, X-label, el eje X acá. Se le puso el texto eje X, se le puso el texto eje Y, y se le puso un título, gráfico 1. Bueno, también, sí, no sé acá, en Octave si tiene todo, si es igual. Bueno, otras cosas, se le puede cambiar el eje, las abscisas, ¿no? ¿Cuál es el máximo y el mínimo? Acá, por ejemplo, la gráfica, si yo la dejo sola, lo hace entre el máximo y el mínimo, ¿no? Que entonces queda pegado al 1 y al menos 1. Pero yo le puedo decir, no, yo quiero dejar un margen porque acá va a venir después otra gráfica haciendo no sé qué, y entonces, o ponerle flechas, o ponerle texto, o ponerle algo. Y entonces yo le digo, no, ponelo no entre menos 1 y 1, sino que entre menos 2 y 2 en el eje de las Y, menos 2 y 2, y entre menos 5 y 15 en el eje de las X. Entonces, bueno, Xmin, Xmax y Minimax.
¿no? Entonces, en lugar de hacer lo que hace por default, uno le cambia el tamaño a los ejes o el rango en el cual se trabaja en cada eje. Bueno, hay más cosas, ¿no? Esto sería para varias clases, pero no tiene sentido. Hay comandos, así como uno acá cuando trabaja en una escala lineal. O sea, va evolucionando linealmente, ¿no? Pero uno podría hacer, ¿no? Va 1, 2, 3, 4, y acá también linealmente. Pero uno podría decirle, no, yo quiero que esto varíe en escala logarítmica, que vaya creciendo muy grande, porque de repente hay datos muy grandes y datos muy pequeños, como pasaba en el gráfico este, que está todo en escala logarítmica, como ven acá, ¿no? Va cambiando, pero en vez de ir de 1, 2, 3, va de 0.1, 1, 10, 100, 1000, ¿no? Entonces tiene datos muy pequeños, como un hummingbird, un vampiro no sé qué, y un elefante, y una ballena azul, y todos caben en la misma gráfica. Y lo mismo la escala I también se puso en una escala logarítmica, el eje I. ¿Sí? Y entonces eso se puede hacer también. En vez de usar plot, se usa log-log o semilog X, semilog Y. Se puede hacer lo mismo, solamente que en vez de usar plot, usas semilog X, semilog Y. Bueno, también se puede subdividir. Yo quiero en la misma ventana hacer 4 gráficos, o m por n gráficos, ¿no? Hacer estos gráficos, los quiero meter en el mismo plot, en la misma ventana, en la misma figura, ¿no? Entonces lo que yo acá digo es, hago un subplot, existe el comando subplot. Entonces yo le digo subplot 2, 2, 1. ¿Esto qué significa? Que van a haber 2 por 2 plots, o 2 por 2 gráficas, ¿no? O sea, va a haber dos filas y 2 columnas, ¿no? Y yo ahora voy a dibujar en la primera. La primera sería 1, 2, 3, 4, ¿no? Como ir leyendo de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Entonces digo, en el 2, 2, 1, ahí voy a dibujar esto. Entonces hago el plot, puedo hacer 20 plots, lo que sea. Y solamente todo la cosa que ploté las voy a dibujar acá. Después le digo subplot 2, 2, 2. Y entonces, de vuelta, tiene que coincidir 2, 2 acá y 2, 2 porque es lo mismo. Pero digo, en la segunda, o sea, en esta. Y hago este otro plot. Y después con las otras lo mismo. Entonces tengo esto, bueno, esto es lo que ya vimos. Ahí. ¿Sí? Después te lo hago más grande. Esos 4 gráficos, todos en la misma ventana, digamos. Y eso puede ser útil porque, no sé, de repente al hacer el informe pongo los 4 gráficos en una sola figura. En fin, es una forma de trabajar. Pero, bueno, todo lo que habíamos visto son gráficas 2D. De hacer XY y graficar ahí. Existen las gráficas 3D. Bueno, sí, habíamos visto ya una gráfica 3D de la figura esa que... Pero vamos a ver, porque no vimos cómo se hacían. Entonces, por ejemplo, acá tenemos plot 3.
que lo que hace es, yo tengo una curva que está en el espacio, ¿no? Dado un t, para cada valor de t, calcula el x, el y y el z. ¿Sí? Seno de t, coseno de t, t. Entonces sería un círculo, pero como el z es el t, es un círculo que va creciendo, va subiendo, entonces queda una espiral. Y entonces, ahí tenemos esta. Y de vuelta, la ventaja de la imagen dinámica es que uno puede... ¿no? Si la ves solo en el eje X, solo en dos ejes, queda una curva bidimensional, pero si luego cambia la orientación, la ve tridimensional. ¿No? ¿Sí? Entonces acá dibuja, es una gráfica, una curva paramétrica. Digamos, el t sería el parámetro y yo voy dando una serie de conjuntos de x, y z. Para cada t tengo un x y un y en z, y entonces eso me va definiendo el orden de los puntos. Y yo los uno con pequeños segmentos de recta. Y esta es otra, ¿no? Sería una malla. Entonces el comando es mesh. Y la curva es, bueno, raíz cuadrada de no sé cuánto. Un polinomio, x cuadrado, y cuadrado, bueno, un polinomio no, cuadrado, ¿no? Un paraboloide, una cosa así, una parábola, paraboloide. Y el z es la raíz cuadrada de tanto. Y entonces, y que varían entre el x y el y, varían entre menos 5 y 5. Y entonces, primero se utiliza el comando meshGrid. Primero defino x. X digo, varía entre menos 5 y 5. Después defino y, le digo, y es igual a x, o sea que y también va a variar entre menos 5 y 5. Después ejecuto esta meshGrid, que lo que hace, le pongo x, y, estos dos vectores, y me genera dos matrices. La matriz x y la matriz y. Y después aplico la función y me da la matriz de zetas. Entonces, para cada x, y, para acá da la matriz de x e y, para cada x e y genera un z, ¿no? Entonces, con eso voy generando la curva esta. Donde meshGrid, la matriz esa que se genera es, por ejemplo, acá dice meshGrid, el x va desde 1 a 3 y el y va de 10 a 14, o sea, 5 valores y 3 valores, ¿no? 1, 2, 3 y después 10, 11, 12, 13, 14 son 5 valores. Entonces, la matriz x, acá sería el vector x, acá es la matriz x y la matriz y. La matriz x lo que tiene es, cada columna tiene un valor diferente, como que va variando a lo largo del x, ¿no? O sea, cuando x es, acá al principio tiene 1, después tiene 2, después tiene 3. Horizontalmente va variando. Pero verticalmente se mantiene igual, porque en el eje x, en el eje y, el x se mantiene constante. Y después lo mismo con la matriz y, que va variando fila por fila, ¿no? A lo largo del eje vertical, digamos, ¿no? Y a lo largo del eje horizontal se mantiene el mismo valor, 12, 12, 12, 11, 11, 12. Pero a lo largo del eje vertical, o sea, la columna, es el 10, 11, 12, 13, 14. Entonces uno superpone las dos matrices, entonces tiene, para cada posición tiene el x y el y asociado, correspondiente. Y con eso calcula el z. Pone la función, se le aplica esto y obtiene el z. Otro ejemplo. De vuelta, los x van variando horizontalmente, como en el eje, como en cualquier gráfica, el x, y en el y va variando verticalmente.
Capaz que lo raro es que el negativo está arriba y el positivo abajo. Pero bueno, eso es lo de menos. Y el z, bueno, z acá un ejemplo de algo. Pero bueno, quería mostrarles bueno, acá tenemos lo mismo. De vuelta, ¿no? Se puede visualizar, ver cómo es la función, etcétera, razonarla. Mucho mejor que verla. Y a ver si hay otra cosa. Bueno, está esta. Y después está. Y esta es la curva. La curva que es con el comando contour. Yo tengo los z de resultados, que están x, y, z, ¿no? La coordenada en la fila tal, columna tal, tengo el valor de z. O si no, entonces ahí con eso genero esto. Es de la misma gráfica esa de la parábola, del paraboloide. Lo que voy haciendo los contornos de líneas. ¿Sí? Otra forma, como las curvas de nivel de las montañas, en fin, para un mapa. Una forma es decirle solamente los z y lo va a dibujar, pero entonces acá va a poner las filas y las columnas. Y nada más. Otra es decirle las coordenadas x, las coordenadas y las coordenadas z, entonces lo va a poner bien. Va a poner los valores que correspondan con el x, el y y el z. Y acá también yo le digo la cantidad de curvas que yo quiero. Porque acá por defecto definió 2, 4, 6, 8, 9, no sé, o 10. 2, 4, 6, 8, 9. Pero podría decir, yo quiero 14, yo quiero 50. Acá tiene un poco más. Pero esta es 2D, o sea, esta, si yo la quiero ver de perfil, no se puede. O sea, está bien, genera, pero pues son curvas de nivel. Es para mirarlo 2D. Lo mismo, antes que había puesto Mesh Grid. Mesh. Y ahora Surf. Es más o menos lo mismo, lo que se hace acá es rellenar, no solamente poner las líneas, sino rellenar con colores. Eso también lo podemos hacer. A ver, están las dos, hay dos figuras, me parece. Están las dos figuras. Eso lo puedo calibrar, le puedo decir, bueno, dibujame las líneas o no me dibujes las líneas. Son todos comandos dentro del Surf, o parámetros. Y aquí como que, y en realidad le dije suavizámelo, entonces no se ven tipo baldosas de distintos colores, sino que se unifica todo, ¿no? En un solo. Se unifica que queda todo liso, dentro de lo posible, ¿no? Pero bueno. Y acá es lo mismo, pero es otra. Acá. Pero es otra forma de. Con las coordenadas, con los puntos en los que. Y le puedo poner otros colores, puede hacer que quede así también. Esto es simplemente decirle a cada altura, a cada z diferente, ponerle un color que va a ser un mapa de colores. Por ejemplo, cuanto más alto, más rojo, cuanto más bajo, más azul. Entonces va a ir un degradé de valores, de colores, asociado con los valores. Y esto es, de repente, para los que hacen
no sé, los ingenieros eléctricos, para los ingenieros civiles también, para la estática, las fuerzas, ¿no? Tal vez, no sé. Yo tengo la curva, pero lo que quiero ver es las derivadas, o sea, hacia dónde van las flechas, como si yo tuviese acá, no sé, un campo magnético y digo, bueno, el polo norte, el polo sur, ¿cómo van las fuerzas? Las líneas de fuerza. ¿Sí? Y entonces esto es un poco, es lo mismo, usar el mesh grid, entonces construyo la matriz X y la matriz Y, le aplico la función esta que es inventada, y después calculo el gradiente, que sería, bueno, para cada coordenada calculo cuál sería la derivada, que lo hace un comando, ¿no? No es que yo calcule la función derivada, no, gradiente calcula ya de por sí, por métodos numéricos, calcula la derivada, etc. Y después lo que yo le digo es quiver, que sería, ¿qué es el quiver? El carcas, el conjunto de flechitas, conjunto de flechas. Entonces, dado el x, el y y las derivadas, la derivada de x y la derivada de y, me genero en 2D las flechitas. Como ven, el z no lo puse. El z se usó para el gradiente. Bueno, esos serían los... A ver, vamos a hacerlo también acá. Bueno, eso mismo. Ahí unifiqué, puse las curvas de nivel y puse también el quiver, las flechas, en el mismo, un gráfico similar. Y también se puede hacer otros gráficos, ¿no? Por ejemplo, el clásico gráfico de torta se puede hacer con Octave, que no es recomendable, casi nunca es recomendable usar el gráfico de torta, pero bueno, como todo el mundo lo usa, se puede hacer. Porque es muy difícil saber las relaciones entre los ángulos, es muy poco intuitivo. Uno se imagina, hay muchas veces que hay gráficos que parecen que muestra que ganó tal, pero en realidad ganó el otro, pero gráficamente da la sensación de que uno es más grande que el otro, etc. Que una rodaja más grande que la otra. Falso, ¿no? De manera falsa. Es muy difícil entonces esto usarlo bien. Pero todo el mundo lo usa. Otros gráficos se pueden hacer. Gráfica barra, gráfica... Coordenadas polares, ¿no? No solamente trabajar en el plot, sino que digo, bueno, coordenadas polares, trabajar el ángulo y el módulo, ¿no? La distancia del centro. Con polar, TR, donde T acá muestra los ángulos variando entre 0 y 2pi, y el módulo es seno de 2 por T por coseno de 2 por T, coseno de 2T, y queda esta gráfica. Y este tipo de gráficas, una imagen, esto es interesante, una imagen es una matriz. Cuando uno saca una foto, ¿no? Lo que hace es transformar los datos de la escena, de lo que se quiere hacer, transformarlos en una matriz de datos de tanto por tanto, donde dice, bueno, en el píxel 300-300 hay tal información, hay tal color, ¿no? Entonces sería, y el color generalmente es RGB, ¿no? Rojo, verde, azul, que varían entre
entre 0 y 255 o entre 0 y 1, como quieran. Entonces uno tiene la matriz y dice, bueno, en cada píxel no tengo un número, tengo 3 números. A veces puedo tener un solo número si es blanco y negro. Digo, bueno, más intensidad, menos intensidad. Pero si es color, entonces le digo, tengo 3 números, el 0.8, 0.6, 0.3, que corresponde al rojo, al verde y al azul. ¿No? Entonces, serían como una matriz o como 3 matrices, podríamos decir. No, en realidad tengo 3 matrices, una atrás de la otra, digamos. Como tengo una dimensión más. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, acá yo leo la imread y le pongo el nombre del archivo que tengo ahí, que es el nombre del archivo que tiene una nebulosa, y entonces lo transforma en la matriz RGB va a tener la información de esa nebulosa. La matriz que va a tener, no sé, 600 por 600 por 3 los datos. O sea, la cantidad de la dimensión es 600 por 600 por 3, no es 600 por 600. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo acá puedo trabajar. Entonces, lo que tengo es, por un lado tengo una imagen, pero también tengo una matriz de datos. Entonces puedo procesar esos datos, puedo procesar esa imagen y hacerle cosas. Entonces, por ejemplo, cosas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, acá leo y hago el promedio en la dimensión 3, le digo que en la dimensión 3, o sea, la dimensión que corresponde con rojo, verde y azul, iba a señalar para ahí. En la dimensión 3, o sea, el RGB de cada píxel, lo que quiero tener es el promedio. Entonces voy a tener el color promedio. Y entonces me va a decir, se va a transformar en una matriz de un solo número por columna, por celda, por píxel. Y después yo le digo cuál es el color map. Entonces quiero que cuanto más intensidad sea más rojo y cuanto menos intensidad más negro. Rojo y amarillo, no sé bien cuál es la escala. Y cuanto más frío o cuanto un valor más pequeño, negro. Y después le digo axis square, o sea que lo dibuje en un gráfico cuadrado. Entonces, bueno, acá tenemos los gráficos que ya pasaron. Bien. Acá tenemos esta. La de la nebulosa. Que esto es un gráfico de Octave, ¿no? Si yo acá, a ver, control C. Lo voy a decir, lo cancelo. Después va a ser difícil volver acá. Bueno, acá se puede ver. A ver cómo tengo. No dice. No sé. Bueno, entonces eso. O aquí, por ejemplo, les puedo decir, haceme el gráfico, pero solamente de lo que es rojo.
pero dibujámelo como si fuese en blanco y negro, pero solamente el rojo, solamente el verde y solamente el azul. ¿No? Entonces yo acá lo que digo es que haga imagen de RGB, image, pero solamente de la coordenada 1, la que corresponde al rojo, para cada píxel. Solamente la coordenada 2, solamente la coordenada 3 del color. Y después dibujame todo. Entonces te dibuja todo. Lo hacemos con esto y un... Ahí va. Entonces acá tenemos los tres canales, el rojo, el verde y el azul. Y acá tenemos la composición de los tres. Como ven, hay zonas que son más azuladas. Acá el centro es medio violeta, medio azul. El rojo domina. Y la imagen final, el rojo domina. Y el verde, hay ciertas secciones que son más verdosas. Tiene un componente verde o tiene un componente, no sé, blanco o lo que sea. Más clarito, y entonces ahí el verde también domina. Y entonces con esto, digamos, se puede hacer procesamiento de imágenes. Pueden trabajar con imágenes y procesarlas y descubrir patrones, o sea, trabajarla como si fuesen matrices, como si fuesen datos. Y todo ese reconocimiento de imágenes que hacen las cámaras para reconocer rostros, reconocer figuras, ¿no? Cuando uno saca la foto y que reconocer sonrisas, todo eso se hace con matemática, procesando estas imágenes como matrices. ¿Sí? Y bueno, hay cursos acá en Electro sobre este tema. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy.